Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. ¿A quién quieren engañar? López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. En 2006, México se encontraba en elecciones federales para poder elegir, entre otros cargos, al nuevo presidente. Entre los candidatos más populares de aquel año se encontraban Roberto Madrazo Pintado, Partido Revolucionario Institucional, Felipe Calderón Hinojosa, Partido Acción Nacional, y Andrés Manuel López Obrador, Partido de la Revolución Democrática. Cabe destacar que previo a las elecciones, los candidatos del PAN y PRD habían salido arriba en las encuestas, las cuales representaban la intención del voto de los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, conforme avanzaban las campañas electorales, las principales televisoras y radiodifusoras del país comenzaron una guerra sucia contra el entonces candidato del PRD. quiere construir un parque de diversiones en las Islas Marías. 2 trenes bala y según él serán gratis la gasolina, el diésel y la luz. Sus fantasías costarán miles de millones. ¿Cómo las va a pagar? Como lo hizo en el Distrito Federal, con deuda y más deuda. Podrías perder tu casa, tu empleo. Podrías perderlo todo. Esta guerra sucia ha sido confirmada por la oficialidad, pues después de obtener el triunfo, el candidato del PAN, Felipe Calderón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó como ilegales aciertos promocionales en los que se afirmaba que AMLO era un peligro para México. Esto hizo que la izquierda mexicana en el 2007 impulsara una reforma electoral donde presionó al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la obligación de los partidos políticos a abstenerse de utilizar propaganda con expresiones denigrantes. Huelga decir que para comprender cómo la guerra sucia llegó a insertarse en el imaginario de la sociedad, resulta fundamental retomar las ideas de Paul Ricoeur, el cual en Sí mismo como otro, afirma que la esencia narrativa no solo es propia de la historia o la cultura, sino que también forma parte de la identidad humana, por lo que se deduce que un individuo construye y lo construyen al mismo tiempo, puesto que la identidad narrativa es un puente entre la mismidad, rasgos físicos de un individuo, y la ipseidad, rasgos culturales del mismo. Tomando en cuenta estos conceptos, se puede decir que los medios de comunicación buscan incorporar relatos en la identidad narrativa del espectador. Esto lo hacen con la exposición constante y masiva de relatos referentes a que un sujeto o discurso es malo o inconveniente para alguien. Lo anterior se vio reflejado en 2006, cuando empresas como Televisa y TV Azteca presentaron diversos spots políticos contra AMLO. En estas narrativas presentaban a un Andrés Manuel golpista, ladrón y corrupto. Sin embargo, resulta importante mencionar que la difusión de estos mensajes tuvieron un precio aproximado de 1,000 millones de pesos, los cuales fueron financiados por empresas y políticos como Jumex, Sabritas, Farmacias Similares, el Consejo Coordinador Empresarial, Felipe Calderón y Demetrio Sodi. Llegados a este punto, resulta conveniente profundizar en las ideas de Teun Van Dijk, referidas a ser críticos con los discursos que se consumen en los medios de comunicación. El pensador neerlandés establece en su obra que al interior de un discurso se desenhebran las estructuras de poder de una sociedad. Por tanto, el discurso no puede desvincularse del contexto en el que está siendo producido. Por otra parte, para Van Dijk, el discurso es una expresión pública que presenta 3 dimensiones: la estructura del discurso, representada en la manera enunciativa de éste, la estructura mental,
relacionada con el modelo mental o ideológico del relato y la función sociopolítica que involucra el llamado a la acción del discurso. Para este autor, analizar el discurso es poner resistencia ante el poder simbólico de las élites. En caso de no existir una postura crítica ante estos metarrelatos, el receptor estaría asumiendo ideas que no son suyas, y esto, evidentemente, sería peligroso, porque al reproducir ciegamente un discurso, caeríamos en la reproductibilidad de ideas clasistas o racistas. Cabe destacar que Van Dijk pone atención a las metáforas utilizadas en los discursos, ya que a través de estas figuras retóricas se está comunicando la verdadera intención. Si bien esto hace que los medios de comunicación se distancien de la objetividad, resulta relevante decir que Van Dijk aboga por medios comunicativos que sean militantes de causas justas, como la sustentabilidad y la eliminación del racismo. Lo anterior me parece pertinente para entender la guerra sucia acaecida en 2006. Dicha guerra dejó como saldo la llegada al poder de un presidente que ensangrentó y empobreció a México. Me parece que al pueblo mexicano de aquel lejano 2006 le faltó juicio crítico y reflexivo, ya que se dejó influir en su identidad narrativa por los discursos de poder de las empresas y los políticos. No se debe permitir lo anterior nuevamente, y en las vísperas de una nueva elección en el país se debe estar atento, pues nuevamente se repite la historia con una candidata de izquierda que no es bien observada por los grandes empresarios y políticos mexicanos. Más allá de ideologías prefabricadas, los ciudadanos tienen que tener el derecho a elegir a sus gobernantes de manera libre e independiente. Resulta claro que los discursos nunca son inofensivos, pues en su estructura se encuentran implícitamente relaciones de poder. El trabajo del receptor posmoderno es decodificar los textos y saber a qué elementos aluden y qué propósitos guardan.